Hola, yo soy Juan P. Jiménez y quiero invitarlos a que no se pierdan esta edición de la Revista del Sureste, donde estaremos platicando de mis proyectos, de lo que viene el próximo año y muchas otras cosas más. Gracias. Hoy estamos aquí grabando, queremos conocer un poco tu vida, queremos conocer principalmente cómo ha sido esa trayectoria en constante evolución, Sí. trabajo, dedicación. Eso es por lo que también te admiramos. Muchas personas gracias. te admiran porque vienes del trabajo. ¿Quién es Cuau? Platícanos un poquito de tu infancia, de dónde eres originario. Ya. Yo pues soy tabasqueño, digamos, nací en Villahermosa. Mi familia materna es de Villahermosa, mi familia paterna es de Comalcalco, entonces crecí entre Comalcalco y Villahermosa. Tengo 38, al día de hoy 38 años, nací en una familia que siempre se han dedicado al servicio público, entonces crecí como muy de cerca de muchas causas sociales todo el tiempo. Creo que eso de alguna manera también me ha ayudado, que siempre han estado luchando, incluso en condiciones adversas, por lo que quieren. Y vivía aquí en Villahermosa hasta los 17 años, aquí hice la primaria, la secundaria, la prepa. Pues estudié en varios lugares, hubo un tiempo en el que viví en Comalcalco estudié en el colegio Motolinía, en la escuela, en la petrolera, ahí entrando a Comalcalco. Luego vine aquí, estuve casi todo el tiempo en el Americano. En algún momento de mi vida, acabando la prepa, que lo que quería era contar historias. Fue por una película de Guillermo del Toro, me encantó. Esa fue la que te... Ajá. del parteaguas. De alguna manera sí, y la que me llevó primero a pensar en estudiar dirección de cine. Y fue El Espinazo del Diablo, es una película muy bonita que habla de la Guerra Civil Española. Tiene grandes actores, Federico Lupi, Marisa Paredes. Es una historia que tiene terror y tiene fantasía y tiene cosas políticas y la producción es espectacular. Es una película de un director mexicano, pero que hizo en España. Y después, también un poco por intuición, dije, no sé si dirección de cine es lo que quiero ser actor. Claro. Le digo a mis papás, ¿Cómo lo tomaron? para mi sorpresa y sorpresa de muchos, porque muchos me preguntan lo mismo, muy bien. Mi papá me acuerdo que le dije en el coche, me dijo, bueno, ya vas a acabar la prepa, ya decidiste quién quieres estudiar. Le dije, sí, quiero estudiar actuación o teatro, creo que le dije. Se rió, me acuerdo, y me dijo, órale, va, ¿ya viste escuelas? Y yo, no. Me dijo, pues hay que ver las escuelas. Y yo, ¿a poco así tan fácil va a ser? Y sí, ¿Cómo pensabas que lo iban a tomar? pues me daba miedo, porque en general la verdad es que los papás, cuando tomas una decisión tan arriesgada como dedicarte a una cosa artística o a una carrera donde ellos ven que el panorama no es tan fácil, pues siempre hay... O que, por ejemplo, sabes que en su mayoría las familias tabasqueñas vienen de esos patrones. Sí, Si en la familia son todos abogados, tienes que llegar a sí. ser esa parte. Si todos son médicos, tienes que seguir esa línea. Sí, afortunadamente mis papás creo que tienen siempre han tenido como esa apertura de decir, bueno, es lo que tú quieras. Alguna vez leí, no me acuerdo quién daba un consejo, ¿no?, de cómo criar a tus hijos, y es, una es, enséñales a trabajar, y dos, déjalos que se dediquen a lo que quieran. Y eso fue lo que hicieron mis papás, entonces fui a ver las escuelas, encontré Casa Azul, que fue para mí una fortuna, que tenía pocos años de haberse creado, la Escuela de Argos Comunicación, y ahí estudié la carrera. Las más importantes. Hoy ya es de las más importantes, de las más reconocidas y respetadas. En su momento era una escuela nueva. Yo soy de la 4ª generación apenas. Una formación muy teatral. Yo fui educado en la actuación por directores y actores de teatro, y que creo que eso me dio muchas herramientas que hoy puedo utilizar y que me dan con mayor confianza al llegar a un set. Sí. Pero también con esta otra parte que tiene Casa Azul, de que Argos es al final una productora de televisión, Claro. ¿no? Que hizo Mirada de Mujer, El Señor de los Cielos, Nada Personal, como proyectos de ese tipo. Entonces, como que mezcla muy bien las dos cosas. Y estudié ahí de 2003 a 2006, entonces ahí me voy a vivir a Ciudad de México. Oye, ¿y cómo llega tu primera participación o oportunidad en la actuación? Pues en la actuación es a través de la carrera, es una obra que se llama El Viaje de los Cantores, que fue un proyecto escolar, pero fue una obra que ganamos un festival de teatro de la UNAM. Nos quedamos dando funciones muchos años con esa obra. Era una obra que hablaba de los migrantes que
bueno, del caso particular de unos migrantes que cruzan en un vagón de tren allá por los 80s y mueren ahogados todos. Entonces fue un caso muy sonado en la prensa, se escribe una obra de teatro a partir de eso, hacemos esta obra y nos quedamos con ese montaje varios años, porque era una obra que a la gente le conmovía mucho, le decía mucho y es una realidad que sigue pasando hasta el día de hoy. Eso en el terreno del teatro. En la televisión yo creo que debe haber sido Capadocia, una serie que dicen para HBO con Argos, que vino también por El viaje de los cantores. La directora de casting va a ver la obra de teatro y nos jala a todos los actores para hacer audición para esta serie, que era la primera serie latinoamericana que HBO producía. Y me dan un personaje ahí en Capadocia, que era un recluso, se llamaba Flavio. Y eso es en televisión. Y en cine fue Las Buenas Hierbas, una película de Mariano Varo, que hoy es directora de IMCINE, con Ofelia Medina. Y sí, que ganó el Ariel justamente por esa película, Ofelia Medina, que habla de una mujer que empieza a padecer Alzheimer y entonces su hija la está cuidando, que ya es una adulta, y es como el proceso, digamos, en el que va empeorando su situación, pero también cómo la van tratando con distintas plantas. Y habla un poco también de la riqueza de las plantas medicinales mexicanas. Entonces es una película muy bonita. ¿Cuántos años haces la carrera? ¿Hiciste la carrera? 3 años. 3 años y luego me quedé 1 año estudiando con José Caballero, que es un maestro de teatro muy bueno, muy reconocido en México. 1 año en un grupo especial y luego me quedo como 5 o 6 años haciendo solamente teatro, prácticamente solo teatro con jóvenes directores, antes de empezar ya a buscar las oportunidades en cine y en televisión ya de manera más decidida y más directa, ¿no? De decir, voy por esto. Empezaste a tocar puertas. Empezar a tocar puertas tal cual, de tener un agente, aunque estuve mucho tiempo sin un manager, primero era hacer mi currículum, o hacerme mis fotos e ir a tocar las puertas en todos lados. Directores de cine, directores de televisión. ¿Cómo fue esa parte? Fue difícil, esa fue muy difícil. Salí con una gran educación, una gran formación actoral de Casa Azul, pero hay otra parte que no te enseñan en la carrera, que es abrirte las puertas en la industria, que es lo complicado. Y justamente esos obstáculos que te vas encontrando, pues de ahí vas aprendiendo también. Y entonces hubo un punto en el que yo decía, bueno, es que no hay un secreto, ¿no? O sea, de repente fue una cosa de honestidad conmigo de decir, ok, estoy haciendo teatro, me encanta lo que estoy haciendo, estoy aprendiendo mucho, pero yo también quiero hacer una carrera en cine y quiero hacer una carrera exitosa en televisión. Entonces, ¿qué hago para llegar ahí? Y decía, bueno, no hay secreto. Antes de los productores y de los directores son los directores de casting. Un director de casting le llega el guión, ve los personajes y las producciones lo contratan para que abran las audiciones y encontrar a sus personajes, ¿no? Exactamente, de esa película o de esa serie. Entonces empecé a hacer mi lista de los directores de casting de México, la terminé, bueno, empezar a averiguar dónde son sus oficinas, los teléfonos, el mail, no sé qué, y después fue tocar puertas. Y las televisoras, que me había resistido mucho. Y fue muy difícil ese primer año en el que intenté que se abrieran las puertas y no se abrían. Y recuerdo un momento en el que lloré de frustración, de coraje, de enojo, que veía que las cosas no estaban sucediendo. Pero es que hay un momento también en el que toca invertir ese tiempo y ese esfuerzo para que las cosas sucedan. Y dije, bueno, vamos a probar. Y toqué las puertas en Televisa y me acuerdo que llegué con un jefe de reparto, sin conocer a nadie, con un jefe de reparto, al cual le agradezco mucho, que se llama Arturo Guizar, que fue un gran actor, ahora ya más bien se dedica a detrás de cámaras. Y Arturo me dijo, es que cuando tú llegaste con esa seguridad, yo dije, este cuate sí es actor, o sea, este cuate sí tiene formación. Entonces, después de llegar a Televisa esa primera vez, a las 2 semanas Arturo me estaba hablando para ofrecerme 3 capítulos en una telenovela que se grababa en San Carlos, en la playa, de un policía, y le dije, órale, va. Y luego Arturo me llama después para el casting de la serie John Sebastián con Carla Estrada, y ya por él entró en esa serie. Y luego Arturo igual me recomienda para otra cosa, o sea, pero son como esas personas que de repente justo también te encuentras, que te echan la mano y dicen, este cuate me gusta su trabajo, está decidido, que confían en ti y te dan la oportunidad, ¿no? Me pasó también con Anilú Pardo, que es una directora de casting que también le agradezco mucho. Hice un casting para ella de una película, le gustó mucho, no quedé en esa película,
pero a partir de ahí ella me fue impulsando y presentando en cada casting que podía. Gracias a ella tuve mi primer protagónico en tele, que fue en Azteca, con 3 Milagros. Ahora, gracias a ella, también tengo mi primer protagónico en Netflix, que es Contra las Cuerdas. De todos los papeles que has interpretado, ¿cuál ha sido el que crees que te ha marcado o el que más te recuerdas? Ha habido muchos. 3 Milagros fue muy importante para mí porque fue mi primer protagónico, y el ser el primer protagónico lo que implica es que puedes desarrollar un personaje a lo largo de toda una historia y aguantar el ritmo también de hacer una serie de televisión, que son 15, 20 escenas al día, de memoria, cambios de vestuario, córrele porque necesitamos hacer la otra antes del corte a comer. O sea, implica una disciplina grande también. Y cuando logras eso es cuando vas yendo cada vez más profundo en tus personajes y en tus escenas, ¿no? Y ahí vas logrando. Y en ese sentido yo te diría que el personaje que más me ha marcado por lo que aprendí fue Finlandia. ¿Por qué? Porque fue un personaje que me llegó de repente de sorpresa. Fue mi primer protagónico en cine. Lo estrenamos en el Festival de Guadalajara hace 2 años. Ha ganado premios ya en muchos festivales, sigue dando la vuelta. Y era un personaje muy demandante. Es un personaje mushe, que es este llamado tercer género en el Istmo de Tehuantepec, que está muy aceptado en la cultura zapoteca del Istmo. Entonces es la comunidad LGBT que se viste con traje de tehuanas, que hay toda esta tradición de que son quienes cuidan de los padres, quienes se dedican a oficios muy específicos, que son artesanas, que son cocineras, que son enfermeras. Pero era un personaje que además tenía que estar todo el tiempo con el dolor a flor de piel. Yo sentía que tenía que suavizar mi presencia en la cámara. Y yo venía de hacer muchos personajes en televisión, que es lo que me abrió las puertas primero, de narcos, ¿no? De narco, de delincuente, de villano en El Señor de los Cielos, en La Señora Cero. Entonces tengo la posibilidad de realmente hacer un personaje que se despegue más de mí, que hable diferente, que pueda moverse diferente y hacer esas cosas que yo no había podido trabajar antes en otros personajes, y que mucha gente de cine lo está viendo y dicen, ah, también puede hacer esto. Oye, ¿y qué te gusta disfrutar actuar, por ejemplo, en el teatro, en el cine, en televisión? Los tres son muy diferentes. El teatro, yo le tengo mucho cariño y siempre regresaré ahí porque, te digo, para mí los actores se forman en el teatro y los actores están en el teatro. Y la tele es muy generosa, ¿no? Te conoce muchísima gente, se identifica contigo o no, pero te conocen. Y el cine, pues es muy bello, como lenguaje es muy bello. Es algo que se hace con mucho cuidado. Cada toma es casi como una pintura, o aspiraría a hacer eso, ¿no? Y también como actor tienes que encontrar cómo expresar muchas veces sin palabras. Con una mirada como actor tienes que transmitirle al público tristeza o amor o pasión o odio o todas esas cosas, ¿no? Y los personajes LGBT que me han tocado últimamente me gusta mucho. Finlandia, y ahora que vivo a México, que se estrena el 27 de marzo en cine y después en Netflix. Son personajes muy bonitos, muy diferentes, porque en Finlandia era el dolor a flor de piel, es un drama, y que Viva México es una comedia, es una sátira que se burla de todos y de todo. Entonces era como otro tono, ¿no? Era encontrar otra cosa. Luis Estrada, hay que recordar, es el director de La Ley de Herodes, del Infierno, y ese es su tono, ¿no? Es sátira, es comedia. Fue una experiencia increíble. Yo trabajé con actores que admiro mucho. Me acuerdo en la lectura de guión que tuvimos antes de empezar a rodar, como 2 semanas antes, yo llegué y volteé, y entonces estaba Damián Alcázar, Joaquín Cosío, Poncho Herrera, Ana de la Reguera, Angelina Peláez, Enrique Arreola, que es un gran actor, Mayra Hermosillo de Narcos, Alex Perea. Y yo decía, órale, qué padre estar sentado en esta mesa. Y con este director, además, en este guión, Luis, me acuerdo que en esta primera lectura nos leyó una carta de por qué él hacía la película, por qué quería hablar en estos términos. Y dije, qué padre estar aquí. O sea, era un sueño para mí trabajar con Luis Estrada. Estos 2 personajes de la comunidad LGBT te costaron trabajo. ¿Cómo fue tu preparación? Porque pues obviamente tú tienes que, te dan el personaje, pero no te tienes que quedar ahí. Tienes que llegar, y no sé, te hiciste amigo. Sí, en Finlandia me hice muy amigo de Estrella Vázquez, que es una chica mushe. Está en la película, actúa ella misma y le da un toque de comedia increíble, mi querida Estrella. Y ella fue mi guía para entender más de cómo era lo mushe, de
de cómo es el día a día sobre todo. Entonces fue un equipo muy bonito. Y que viva México, estaba yo muy nervioso, no te lo voy a negar, porque era justamente estoy en un elencazo con un gran director, en un gran guión, y pues hay que estar al nivel siempre, ¿no? Es un personaje que tenía otros retos, que ya los verán en la película, y era como encontrar ese tono de comedia que debe estar todo el tiempo donde están las películas de Luis, y que de repente también toma su tinte muy dramático. Pero pues los compañeros hicieron sentir muy... Todos, pues, ese rodaje fue una fiesta. Y ahí cuando ves que los grandes actores son también grandes compañeros. Ser actor, comentabas de, por ejemplo, cuando fuiste a tocar la puerta a Televisa, el estereotipo es muy diferente. Ser actor mexicano es difícil. Estamos en un medio y en un mundo, porque así es, donde hay mucho machismo todavía, hay mucho racismo, hay mucho clasismo, todo eso es cierto. Entonces de repente, por ejemplo, hay cosas que tú sabes que están en la industria que antes no se decían, que ahora se empiezan a decir y que es importante, con las cuales te vas a enfrentar. Y yo creo que en ese sentido las mujeres lo tienen más difícil. Por ejemplo, tú sabes que la mayor parte de los personajes buenos y protagonistas van a ser para hombres, no para mujeres. Sabes que la mayor parte de las historias están escritas para los hombres, no para las mujeres. Entonces, ser actriz mexicana también es difícil. Ser actor mexicano también tiene sus complicaciones, porque en el cine mexicano los actores morenos, ese perfil, la mayor parte de las historias están escritas para nosotros. Claro, desde qué punto también hay que pensar, cómo nos cuentan, pero hay mucho trabajo, eso es cierto. En la televisión no, es un modo muy antiguo de ver cómo se hace la televisión y de concebir los personajes, ¿no? Entonces, los ricos son los protagonistas y son los blancos y son los güeros y son estos, y los personajes morenos van a ser siempre quitos los que tienen un beat, los que no pueden hacer estos personajes. Tradicionalmente se ha venido haciendo así. Ha cambiado mucho también la industria. Y hoy vemos los ejemplos de los compañeros que están en Black Panther y en muchos otros lugares abriendo brecha. Pero justamente también cuando yo egresé y empecé a buscar oportunidades en televisión, empezó toda esta moda de las narcoseries. Y ahí fue cuando se abrió también la televisión a muchos actores de mi perfil. Entonces yo por eso pude participar en un montón de producciones de Telemundo y de otras cadenas. Pero luego, ahorita que ya se están acabando esa moda de las narcoseries, bueno, también podemos hacer otro tipo de personajes, ¿no? Por eso agradecí mucho el que hice con Carmen Armendáriz en ¿Te acuerdas de mí?, en Televisa, con un director que fue Francisco Franco, muy sensible a eso, decir, este es actor y puede hacer un fiscal anticorrupción y puede hacer la pareja gay dentro de la historia. Entonces sí hay cambios, ¿no? Ha habido cambios. Creo que Tabasco tiene muchos escenarios. Para desarrollar. De teatro sí, de hecho ya lo hice el año pasado, de gente negra en la familia que vino de Cuba hace muchos años y llegó a Frontera. Y eso es algo de lo cual no se habla mucho en Tabasco, entonces es interesante y me gustaría contar esta obra aquí. Pero se están haciendo cosas. Juan Garrafa acaba de filmar aquí en Tabasco, de hecho me invitó a estar en la producción, no pude por tiempos, pero ojalá se sigan haciendo más cosas. Hay estados que, por ejemplo, dan muchos beneficios fiscales para que las producciones puedan llegar. Creo que esta sería una gran cosa para hacer aquí en Tabasco porque tenemos muchos paisajes para aprovechar, pero yo espero que sí. Estuviste tú o estás, bueno, creo que Estuve. En Poder Prieto. ¿Cómo nace esta campaña? Mira, en mi caso te diría que yo estoy en esta producción que se llama ¿Te acuerdas de mí?, que fue esta telenovela protagonizada por Fátima Molina y Gabriel Soto hace como 1 año y medio, y más o menos por esos tiempos Pepe Aguilar, que dirige Racismo MX, que es una organización que trabaja temas de racismo en muchos ámbitos, no solamente en el espectáculo. Platicamos, se arma, se echa a andar Poder Prieto y se arma esta primera campaña de Mi piel se respeta, mi piel es orgullo, mi piel es hermosa, mi piel, que salen un montón de actores y de gente en esa primera campaña. Y bueno, a partir de ahí se empiezan a tocar los temas y los foros y todo esto. Es un tema del cual yo siempre hablaré porque me atraviesa, porque lo he experimentado, porque es importante hablarlo, claro. Y porque además es importante hablarlo y es importante seguirlo erradicando y combatiendo. Se han logrado cosas bien padres. Sin duda el tema tiene que seguir sobre la mesa. Entonces respeto mucho el trabajo que sigue haciendo Maya, Quetzalni, Tenoch, Gabriela Cartol, Quetzalni Verástegui y todos ellos.
No, y que principalmente tú de manera independiente, como dijiste hace un rato, lo vas a seguir, Sí, por supuesto. pues principalmente difundiendo. Difundiendo y hablando, porque también hay muchas maneras de hablarlo. Justamente la obra, esta que te decía, Indómito, que habla de mi afroascendencia, es una manera de hablar de eso. En Tabasco, y el otro día veía un video muy interesante donde decía, claro, todos los mexicanos dicen, ay, es que mi abuelito era español y los ojos azules, y todos hablamos de eso, pero las raíces indígenas, ¿dónde están? Y las raíces negras, ¿dónde están? Y no es que una cosa esté mal y la otra esté bien, pero es que todo es importante. Y entonces creo que una manera importante, por ejemplo, es hablar de esta obra y decir, yo soy afrodescendiente y hay mucha afrodescendencia en Tabasco. En el libro de Andrés y Duarte, Un niño en la Revolución Mexicana, Andrés y Duarte menciona personas negras que llegaron a Tabasco. Entonces también hablar de eso, no solamente en población negra en Guerrero y en Veracruz, también en Tabasco. Y también hay que hablarlo para conocer esa parte y aceptarla e integrarla. En un momento nos sentimos como que no tan orgullosos. Así es. Principalmente el mexicano, porque eso que dices tú de que mis abuelitos provenientes de Europa, mis abuelitos provenientes de cualquier parte del mundo, pero no hablamos de la raíz mexicana. Así es. En algún momento el mexicano se ha de sentir como que no tan orgulloso de donde viene. Es fuerte. Es fuerte, pero es importante justamente trabajar hacia eso, hacia que nos sintamos orgullosos de eso. Y Pepe Aguilar, que lo pueden seguir, Poder Prieto también lo pueden seguir en redes, tienen muchas cosas de eso. Federico Navarrete es un académico que ha hablado mucho de eso. Y las nuevas narrativas en las series y en el cine también están haciendo un trabajo importante. En cifras se puede demostrar que por color de piel la gente tiene accesos diferentes a sueldos mejores, accesos diferentes a mejor educación, accesos diferentes a créditos, o sea, está cañón. Es un caso de estudio. Y somos la mayoría, 70-80% de la población, entonces todavía es más incomprensible, porque en Estados Unidos estás hablando de una minoría, en México es la mayoría. Claro. Entonces pero hay que seguir. Claro, hay que seguir con este tipo de campañas, con este tipo de concientización para que pues yo creo que erradicar desde nosotros mismos. Por supuesto. Desde nosotros mismos sentirnos orgullosos de donde venimos, porque de ahí viene todo para poder pues obviamente seguir nosotros adelante y sentirnos orgullosos de lo que realmente es un mexicano moreno. Así es. Oye, Patrick, háblanos un poquito sobre... Contra las cuerdas, sí. Contra las cuerdas, escrita por Carolina Rivera y producida por Fernando Sariñana, que son los creadores de Amarte Duele, y de las series Madre Solo Hay Dos, y de Guerra de Vecinos en Netflix. Ellos reciben la encomienda de crear esta serie, auspiciada también por la WWE, que es la Liga de Lucha Libre de Estados Unidos. Entonces crean esta historia donde los protagonistas son mujeres luchadoras. Son 10 capítulos, estrenamos el 25 de enero. Las protagonistas son Karali Sánchez, que hace a Novia Negra, Scarlett Gruber, que hace a Dulce Caramelo, y a mí me toca ser, el ex de Novia Negra y el novio actual de Dulce Caramelo, que Dulce Caramelo es la campeona de lucha libre actual de Iztapalapa, y Ángela, que es el personaje de Novia Negra, digamos, es luchadora, y Ángela es en su vida común y corriente. Va saliendo de la cárcel, donde estuvo por un crimen que no cometió. Tiene a su hija, que es hija mía también, que la he criado yo con Dulce y con la abuela. Y entonces esta mujer sale decidida a mostrar su inocencia y a recuperar a su hija. Y para hacerlo, se enrola también como luchadora. Y es esta serie que es una comedia familiar, donde también está Michelle Rodríguez, está Giovanna Zacarías, está Luis Fernando Peña, Armando Hernández, María Balam, es un elencazo y está muy divertida. Oye, y la que se estrena el 23 de marzo. 23 de marzo, la polémica que viva México. La película en general, sí, porque digamos, Luis es bien sabido que siempre habla pues del proyecto político que está gobernando en ese momento. Entonces, la ley de Herodes fue hablar del PRI, el infierno fue hablar del PAN, del Calderonato, y ahora pues se va a hablar, sobre todo creo yo, de la polarización, que es muy interesante. Entonces está el personaje del Fifi, que es Poncho, y luego está el personaje de la familia, que vendría a ser el pueblo bueno. Claro. Entonces, y cómo se enfrentan, ya verán en la película, ¿por qué? Porque todos son parte de la misma familia.
Damián Alcázar hace al padre, Ana Martín es la madre, Poncho Herrera es el hermano fifí que se fue y le fue muy bien en la vida, hizo dinero y regresa al pueblo después de muchos años porque se murió el abuelo y el abuelo dejó un testamento. Y se van a pelear por el testamento. Y vamos a ver, yo estoy muy convencido de haberla hecho porque el discurso de Luis es muy importante. El discurso de por qué hacer esta película es por la libertad de expresión y la tolerancia. ¿Cuál es tu opinión sobre esta división de Chairo? Contra fifís. Exactamente. Es normal que se va a dar porque En el mexicano. sí, pero yo creo que lo importante es, o sea, siempre tenemos que luchar por la justicia y por la igualdad y por superar muchas cosas como la pobreza y el clasismo y el racismo. Pero yo creo que hay un punto en el cual que eso es lo que nos está pasando y que eso es lo peligroso. No podemos caer en anular al otro. Por más que nuestras causas sean justas, lo que está pasando en el mundo, porque es en el mundo, es decir, ay, yo soy esto y soy el otro, y si tú representas lo contrario, te voy a aniquilar y te voy a destruir. No podemos llegar a eso. Y lo que hace Luis un poco decir en esta película es, podemos ser muy diferentes, pero al final todos somos mexicanos. Y creo que por eso pone la polarización dentro de la familia, dentro del universo que es la familia. Entonces eso va a ser muy interesante. Vamos a ver qué reacciones despierta. Yo estoy listo porque preparado para lo que venga porque confío en el director, confío en la historia que contamos, confío en el equipo y confío que vamos a tener la madurez de entender el mensaje y que va a llegar además por medio de la risa que siempre hace que las cosas se entiendan más fácilmente. Nos gusta reírnos a los mexicanos hasta de la muerte. Bueno, pues ahora vamos a reírnos de la polarización y de todo esto. Para este 2023, ¿cuáles son tus planes? Estoy terminando de grabar una serie en España que se estrenará hacia finales de 2023. Una serie de aventuras, es una producción española para Amazon. Se estrena Que Viva México. Hay una invitación ahí para entrar a una obra de teatro muy padre que espero que se dé en marzo. Y vamos a ver qué más pasa, porque lo que sucede con esta carrera es que no puedes planear mucho. Va sucediendo día a día, van apareciendo las cosas. Un mensaje para quienes se quieren dedicar a esta parte de la actuación. Pues que le entren con todo, y que tengan mucho temple, que se preparen mucho. Sí se puede, claro que se puede. ¿Es una carrera difícil? Sí, sí es difícil. Hay que todo, por eso Todos. palabra trabajo. Sí, hay que machetearle, hay que insistir. Pero en eso los tabasqueños somos muy buenos, somos necios, somos tercos. Entonces hay que insistir hasta que se abra la puerta. Y tenerle mucho respeto también a la carrera, ¿no? O sea, estudiar, aprendértelo, llegar con la mejor actitud, trabajar bien en equipo. Todas esas cosas son muy importantes que luego no se dicen y también influyen. A mí me ha tocado personajes donde me han dicho, ¿sabes qué? Estábamos entre ti y entre este otro actor. O sea, comparando. Pero los dos castings nos gustaron, pero sabemos que contigo se trabaja más fácil. O sea, que no eres problemático con la producción. Que eso no quiere decir que pasen encima de ti, eso quiere decir que creas un buen ambiente laboral donde vas a trabajar. Eso es lo que quiere decir. Y eso también influye. Y eso no se dice, eso también es importante. Claro. Cuauhti, pues muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, Carlos. A nombre de la revista del Sureste, de mi director, el señor Fernando Friego, nosotros felices de poder tenerte como invitado especial en esta edición. Muchas gracias. Gracias a la revista, gracias a Fernando y gracias a ti por el espacio para platicar de mis proyectos y por el apoyo y la difusión. Muchas gracias. Principalmente somos, esta es tu casa editorial. Gracias. Un puente y que vamos a seguir tu carrera de cerca y tus redes sociales también para que nos las comentes, porque ahí, pues obviamente tú vas a estar comunicándote, comunicando Sí. qué es lo que estás haciendo, es tu vida. @Cuautli_Jiménez en Instagram, en TikTok creo que es igual. Caí en el TikTok, ni modo. Y en Facebook la fanpage así, Cuautli Jiménez Actor. Exacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la entrevista. La disfruté mucho. Gracias a todos. Yeah. I don't think it's